bastante bien, pues ya les enseñé cómo sometieron esta maqueta a la prueba de sismos, ya una vez que está en mis manos de nuevo, porque se quedó en el laboratorio un par de semanas. Vamos a explicarles cómo es que funciona el sistema estructural de la torre de Santiago Calatrava, el Turning Torso. Ya sabes que está ubicada en Malmö, Suecia, tiene una altura de casi 190 metros de altura, es decir, es pequeña. Si la comparas con la torre latinoamericana en la Ciudad de México, llegaría a la torre latinoamericana más o menos a esta altura. Cuenta con 59 plantas, las cuales tienen una altura de entrepisos de 3.10 metros aproximadamente. No tenemos los datos correctos de la altura de entrepiso, pero por la escala y la forma en la cual se fue creando las piezas para esta maqueta, nos daba una altura de entrepiso de 3 metros 10. Entonces, pues nada, vamos a explicar diferentes aspectos de una torre alta, de un rascacielos, conforme el Consejo Mundial de Edificios Altos en Hábitats Urbanos. Entendemos que el Turning Torso se compone de lo que conocemos como clusters o secciones. Un cluster en este caso son esta sección en este caso son 5 niveles, pero aquí son 6 niveles, 6 niveles, 6 niveles, 6 niveles, 6 niveles, 6 niveles, 6 niveles y 6 niveles nuevamente. Toda esa sección que ustedes alcanzan a distinguir por la parte de los soportes y el arreostre, o los tensores diagonales, los contraventeos, como a veces se le conoce, mucho aquí en México se le conoce como contravientos o contraventeos, es lo que define el clúster estructural. Estas secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 clústeres es lo que conforma el Turning Torso. Bien, nos damos cuenta que es una planta muy particular en la cual se desarrollan departamentos y complejos de oficina, los cuales te voy a dejar aquí exactamente a partir de qué nivel se consideran vivienda y a partir de qué niveles dejan de ser oficinas. Obviamente por debajo tiene su fachada principal, su lobby, que de hecho si lo vemos de una forma muy rigurosa a como es el plano o la idea de ingreso al edificio, la fachada de ingreso es esa sección. Entonces, esta es tu cara principal. Podemos distinguir que el Turning Torso no tiene fachadas principales. Pero bien, ¿de qué se compone entonces? Tenemos losas de entrepiso de concreto armado, es decir, concreto con acero al interior por diferentes tablones. Se hicieron 24 secciones, por lo que recuerdo, para hacer un solo entrepiso, una sola losa de entrepiso. También tiene columnas de concreto que nos ayudan a transferir las cargas de todo el clúster hasta acá. Si se dan cuenta que hay espacios huecos, no sé si se alcanza a distinguir ahí. Y yo creo que lo van a apreciar. La voy a tener que acercar un poco más. Justamente, creo que aquí se nota este hueco. Se dan cuenta, es columna, 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 columna. Y aquí hay un hueco. Igual aquí, aquí. Y bueno, vamos girando, ¿no? Sucede algo muy curioso y muy pensado. Se piensa, o mejor dicho, se ha comprobado que el transmitir las cargas de manera más directa hacia el terreno hace que un edificio sea más estable. Es decir, hay que evitar que las cargas viajen distancias o recorridos innecesarios. Al centro, no sé si alcanzan a distinguir, pero se encuentra un megacore o un núcleo de concreto armado. Es un núcleo de 12 metros de diámetro, es decir, una columna enorme, pero no es una columna rellena, es una columna hueca. Al interior de esta columna se encuentran los servicios como son circulaciones verticales, escaleras, elevadores y elevador montacargas para servicios, así como ductos de servicios de instalaciones. Bien, se dan cuenta lo que les decía, son libres esos espacios, esos entrepisos son muertos, porque aquí al centro, la columna o el megacore no solamente es un cilindro de concreto, sino que cuando llega a la base del clúster, este se abre de alguna manera como si fuera un fonil, lo que se conoce como un slab, es una diagonal. Esa diagonal es una losa de transferencia o es un elemento de transferencia de cargas que lo que va a hacer es que todo el peso de ese clúster vaya a ser dirigido hacia el core o hacia el núcleo central del edificio. Aparte de eso, ese es uno de los sistemas de sustento de este edificio como tal, pero tiene un segundo sustento, que fue el que cuando se construyó la torre le dio más dolores de cabeza a Calatrava y al cuerpo de ingenieros, es esta columna en acero.
Es una columna en acero que se tuvo que hacer casi pieza por pieza, sección por sección, porque no hay un elemento que en obra tú puedas torcer o rotar a tu conveniencia. Se tuvo que hacer por secciones y se tuvo que ir ensamblando poco a poco para darle esa rigidez y evitar precisamente que estas losas que tienen una dirección diferente a la de abajo, porque desde abajo hacia arriba rota 90 grados totalmente, tuvieran movimientos independientes con el viento. Es decir, este elemento solamente es un rigidizador o un tensor para mantener estables estas losas de entrepiso o al clúster completo. Y para ello se hace lo siguiente. Se hacen tensores horizontales con tensores diagonales para mantener toda esa sección del clúster unida a este punto, y además se hace con un elemento más pequeño, ¿no? Micro o pequeñas vigas puente, por decirlo de alguna forma, que hacen esta unión. No sé si aquí lo alcanzan a distinguir. Son estas pequeñas que van desde el alma de acero hacia la losa de entrepiso. O sea, así. Igual te voy a dejar imágenes del edificio real para que puedas distinguir esos elementos. Pues bien, arquisaurios, creo que es bueno conocer de sistemas estructurales, empezar a hablar de cómo los edificios deben de ir cambiando. Ya hace un mes te expliqué y te puse varios videos de elementos estructurales, cómo identificarlos, qué es un fusible estructural y demás, porque creemos que la arquitectura debe estar totalmente acompañada de la ingeniería con el fin de crear edificios resilientes, con crear arquitectura duradera, que sea, se sabe vulnerable, pero que no sea tan vulnerable, que sea resistente a los riesgos latentes de una ciudad. Pues bien, un ejemplo de esto es el Turning Torso, que es un contexto urbano muy ajeno a los que tenemos aquí en la Ciudad de México o en alguna otra zona altamente sísmica. Pero es bueno conocer las estructuras, conocer los sistemas, los tipos de estructura. Entonces, ya para cerrar el video y recapitular, tenemos un megacore o un núcleo de concreto armado, que es el tubo o el poste que ustedes llegan aquí a distinguir. En la maqueta, ¿con qué se hizo? Con un palo de escoba. Simple y sencillamente con eso. Se tuvo que lijar un poco porque había un desfase de 2 milímetros. Entonces fue ahí un trabajo de lijar. Otra cosa importante que no te estoy mencionando hasta ahorita, lo estoy viendo, son esos elementos. Estos elementos son de concreto, justamente estos como rectángulos que alcanzas a ver son de concreto, que van apoyados hasta el megacore, al núcleo de concreto, y que de ahí nacen los tensores, si te das cuenta, justamente para tener todo un sistema o unas vías específicas para la transmisión de las cargas, de todo el peso de la estructura hacia el terreno. Ya sabes, columnas de concreto en cada uno de los vértices. También hay otras columnas de apoyo, pero son más que nada para los paneles o los módulos que hicieron para forrar el edificio, el sistema de fachada. El megacore, las traves de concreto, las megas traves de concreto que dirigen la carga hacia el núcleo, los tensores o rigidizadores, los contraventeos o los arriostres, que son igual en acero, la megacolumna de acero que se va torciendo conforme se tuerce el edificio, que sirve solamente para rigidizar, y nada más. Son los únicos elementos con los que cuenta el Turning Torso de Santiago Calatrava. Pues bien, arquisaurios, espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre algún tipo de sistema estructural, igual no tengo todas las respuestas, pero si gustas dejarlo en los comentarios, investigaré, te puedo apoyar y demás. Pues ahora sí, por mi parte es todo, nos vemos en un próximo video, cuídate, bye.